Pastora Eva, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice la bendita palabra de Dios, Romanos capítulo 7, versículo 13 en delante, dice, es una pregunta, dice, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. El versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Hasta ahí. Gracias, pastora. Pues hemos estado mirando el libro de Romanos, hemos hablado acerca del pecado, lo que es la ley, lo que es la gracia, lo que somos justificados, el proceso de la santificación. Y este capítulo de Romanos 7 habla en sí, por decir, la esencia del pecado en cada persona, aún ya siendo cristianos. Y vamos a intentar en unos cuantos minutos querer explicar esto. Y esto, iglesia, es muy importante este capítulo. Déjate digo por qué. Porque hay infinidad de iglesias, de cristianos, aún gente en ministerios, aún gente dentro del ministerio que justifican algunas acciones pecaminosas individuales, la justifican con otras partes de la Biblia. Pero Romanos capítulo 7 no nos deja irnos para ningún lado. Por eso hay personas que dicen, ya conociendo al Señor, escogen casarse con una persona que no tiene nada de Dios. Y luego ya salen con que el Señor les dijo, pero no encaja con la Biblia. No encaja con la Biblia. Hay personas que dicen que Dios los usa en talentos, capacidades, en ministerio, y luego dicen, Dios me usa. Y te destanteas cuando su forma de vida, su conducta, dice otra forma, dice otro estilo de vida que no es el de santidad. Está fuerte, hermanos. Y yo sé que esto lo van a estar poniendo por internet y óiganlo esto que vamos a decir. En otras palabras, hay tanta gente dentro de gente que se llama hijos de Dios que se autojustifican, pintan el pecadito de otro color. Se pinta el pecado de otro color. Y aquí la palabra de Dios está muy clara. El apóstol San Pablo, acababa de leer la pastora Eva, cuando el apóstol San Pablo dice, me doy cuenta de esto, que los pecados externos ya los dejé. Pero luego me doy cuenta que en mi mente me propongo servir a Dios como al Señor le agrada. Pero luego me doy cuenta que mis miembros, mi carne, me jala a hacer lo contrario. Entonces me doy cuenta que el pecado no está fuera, sino dentro de mí. Mora dentro, vive dentro de mí. Entonces, ¿no que vive el Espíritu Santo en mí? ¿No que ahora la simiente está en mí y no me deja pecar? ¿Cómo? Esto es lo que crea la confusión. Y de una vez te digo, para sintetizar, es esto. El pecado es como la pólvora, mientras estemos en este cuerpo, ahí va a estar. Mientras estemos en esta vida, vamos a seguir batallando con el pecado que mora en nosotros. No se muere en su totalidad. Ya miramos Romanos capítulo 6, dice, considerándote tú muerto al pecado,
Pero uno lo está considerando muerto al pecado. Bien claro dice, considerados muertos al pecado. ¿Por qué? Considerados, ¿por qué? Porque todavía está vivo. Es una realidad, está vivo. Por eso no nos podemos dar el lujo y el gusto de hacer muchas cosas que mucha gente haría. ¿Para qué exponernos? Es como la pólvora. No te puedes arriesgar a ponerla cerca del fuego. No te puedes arriesgar a ponerla donde salten chispas, alguna chispa. No te puedes arriesgar a eso. Entonces, ¿qué hacer mientras que somos cristianos? Pues lo más alejado que esté la pólvora del fuego, de lo que salte chispas. Es prácticamente lo que nos permite entrar al capítulo 8, que no vamos a mirarlo hoy. Es tan bonito el capítulo 8, pero el 7 es determinante. El 7. Pastora Eva. Dice el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y luego dice el 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, el Salmo 51 es un ejemplo muy específico cuando el rey David, que dice que tenía el corazón conforme a Dios. Y el rey David, ustedes saben, él cometió adulterio con Betsabé. Él mandó a Urías Heteo a la guerra para que lo mataran y él quedarse con esta señora Betsabé. El Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo, ¿qué? Reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Lo hice contra ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Y luego dice el versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El rey David, aun cuando tenía el corazón conforme a Dios, él pecó, pero saben que cuando tú y yo pecamos y está el nuevo nacimiento, uno se humilla y le dice, no pecó uno intencionalmente, como el que tiene un accidente y porque otro va todo borracho te impactan. Cuando alguien mata, lo hace cuando es homicidio con alevosía, premeditación y ventaja, las tres agravantes. Entonces, tú y yo, mientras, como dice el versículo, es muy amplio, quisiéramos que sea que más tiempo, pero en los hogares nos podemos todavía a más preguntas. Pero fíjense, este versículo que dice, cuando el pecado mora en mí, hasta el último día que estemos aquí en la tierra, vamos a estar batallando, pero no gana cuando tú estás lleno del Espíritu Santo. Te va a estar como las zancudos cuando vamos al monte y te sacudes, pero no puede entrar ya a hacer posesión de ti el enemigo Satanás. Tú vas a ser más que vencedor, pero cuando estás lleno del Espíritu Santo. Entonces, el otro día me decían, mira, si Pablito dice que él cómo estaba luchando, entonces si yo no soy Pablo, pues con mayor razón. No, se refería a Pablo que la naturaleza humana que tú y yo tenemos, hasta que sea el levantamiento o que Dios te llame o que te mueras físicamente y nos vayamos, ya el poder del pecado ya no te va a molestar. No te está ganando el pecado al Hijo de Dios. Que nos resbalamos, pero órale, nos levantamos. Como cuando alguien se cae. Cuando yo me caí el otro día, volteé a ver quién me había visto. En cambio, un niño, el Johncito, se cae. Chicos chipotones y como si nada. Bueno, el Hijo de Dios
cuando nosotros, cuando dice aquí, y si, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Es esa lucha que tú tienes a cada instante. Un ejemplo que les digo a mis hijas. Ay, dice, si casi no dormiste, ¿por qué tanta fuerza? Porque, ¿saben qué? Como lo que no me gusta, porque sé que me va a nutrir. A mí no me gusta, ni no quiero mencionarlas aquí, porque había internet. Hay muchas cosas que como para que me nutran, no me gustan, me las como medicina. Oh, entonces, muchas cosas que necesitamos comernos de la Biblia. Yo en la mañana le llamé la atención a una de mis hijas y se salió la fuerte enojada. Dice, oh, tiene razón, dijo. Pero ¿sabes qué? Cuando alguien que te dice la verdad, a Jesús no lo quisieron porque siempre les dijo la verdad. Cuando tú eres un líder de Dios, lleno de Dios, y tú eres el líder de tu casa, no hay vuelta de hoja. Ay, hermana, es que no aguanto a mi niño. Mi hija, pues date una cintariza tú primero, le digo. Porque tú eres el ejemplo de tus niños. Entonces, pueblo de Dios, lo que te quiero decir, la lucha de la carne contra el espíritu va a ser decisión tuya. ¿A quién le voy? ¿Al diablo le voy al diablo o a Dios? No hay ni siquiera competencia, pero como todavía no llega la revelación, la iluminación, más bien la iluminación, porque hace días conocimos a una hermana que dice que es profeta. Y yo dije, ay, preciosa, ni un versículo me dio de la palabra de Dios. Entonces, ¿sabes qué? Le dije, es que la profecía ya está dada. El profeta en tu casa, en la cabeza de tu casa es tu esposo. Tú que hablas a tus vecinos eres profeta. Bueno, esa naturaleza de dar la palabra a mis hijos, el devocional, los líderes de nuestra casa que son nuestras cabezas, nuestros esposos, ese devocional, tú estás dando ese ejemplo, ese testimonio. Entonces, vamos a alimentar nuestro espíritu día y noche. Porque te descuidas, mira, no leas la Biblia un día, no vengas a un estudio. Ay, ¿qué dice Hebreos 10:25? No dejando de congregarnos, como algunos tienen que, por costumbre, sino animándonos, porque sabemos que ¿qué? Aquel día se acerca. Entonces, así es, pastora Eva. Fíjate que para predicar contra el pecado, yo creo que es de lo más fácil. Porque prácticamente predicar en contra del pecado es decir todo lo malo y todos sabemos dónde está lo malo. El punto de este mensaje es este. A los que ya nos consideramos hijos de Dios, amén, cuando el Espíritu Santo ha dado testimonio a tu espíritu que tú eres hijo de Dios, también hay otra realidad, que es lo que está entrando Romanos 7. Hay un pecado latente dentro de nosotros que nos está fastidiando todos los días. Es la realidad. Cuando oras, cuando ayunas, y no importa qué nivel espiritual tengas, ni cuántos milagros Dios haya hecho a través de ti y en ti, sigue latente ahí eso. Y lo está diciendo el apóstol San Pablo. Ahí está latente. Y realmente va a morir hasta que el cuerpo muera. Hasta que el cuerpo muera, ya no se va a batallar. Ya, pecadillo. Eso sí, Dios va a usar este cuerpo para glorificarlo, hacer uno nuevo. Para hacer uno nuevo. Porque lo corruptible no puede entrar lo corruptible no puede entrar al reino de Dios. Entonces, hasta que se acabe este cuerpo es como se va a acabar el pecado. Yo se los explicaba hace un tiempo a los niños, a los jovencitos, como los que están aquí hoy. Yo les decía, lo he repetido tantas veces, que si yo agarro una araña, si agarro la araña y le pongo una faldita para taparle todas las patitas que tiene y la siento ahí y le digo, araña, ya no vas a ser araña. Telaraña. Ya no vas a ser araña y no vas a hacer telarañas, porque ya no vas a ser araña. Te voy a enseñar a hablar. Y que estuviera aquí en el servicio, ahí sentadita a un lado de la hermana Carla. ¿Me va a hacer caso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su naturaleza
Es hacer telarañas. En cualquier momento que dejemos, va a caminar a una esquinita y va a empezar a hacer eso. ¿Cómo puedo hacer para que ya no haga telarañas? Matarla. ¿Cómo? Matarla. Matarla. Es lo que dice Romanos 7. Cuando me doy cuenta que el pecado está en mí, ¿cómo puedo hacerle para ya no pecar? Morir el yo. Hacer morir el yo. Hacer morir el yo. ¿Cómo puedo hacer morir el yo? ¿Cómo puedo hacer morir el yo? Con la palabra de Dios. Aleluya. Con la palabra de Dios. Dios se perfecciona. ¿Quieres más? Aleluya. Con la palabra de Dios. Si alguno está en Cristo. Romanos capítulo 3 dice, hagan ustedes morir el viejo hombre. El Señor ya murió en la cruz. Él ya hizo su parte para que ahora nosotros tengamos vida. Ahora cada uno en lo individual tiene que hacer morir el yo. Para que podamos, este es el mismo apóstol San Pablo que está hablando en Romanos 7, que dice, me doy cuenta que el pecado está en mí. Es el mismo que está hablando en Gálatas 2:20. ¿Qué dice, pastora? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y ya no qué? Y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Él está dando las claves. Este mismo apóstol que está diciendo, me doy cuenta que el pecado está en mí. Entonces ahora ya está diciendo, ya no vivo yo. ¿Cómo sabemos que todavía caminamos en la carne? Y lo que ahora vivo en la carne, dijo, vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero ¿cómo sabemos que todavía andamos en la carne y no en el espíritu? ¿Quién de ustedes se ofendió esta semana? No una. Si te ofendiste, A pedir perdón. si te dolió algo, si te lastimaron, porque estamos en la carne. Porque estamos en la carne. Si te ofendiste, si te enojaste, si tuviste tentación a mentir, es porque andamos en la carne. Si nos dolió una actitud, reacción de otra persona. Si alguien no te dijo te quiero. Si alguien no te tomó en cuenta. Andamos en la carne. Yo se los dije hace poco creí que yo no me afectaba, tenía mucho que no me enojaba de veras. Hasta que un señor intervino ahí la señora y algo dijeron y que me acelero a lo bárbaro. Me desconocí yo mismo hace algunos meses. Y dijo yo, ¿qué te pasó? Me dije, Eva, ¿qué te pasó? Ve a pedir perdón. Le agradecí al Señor, a ese señor y a esa señora que me hicieron enojar, porque me di cuenta que reaccioné a algo y entonces me di cuenta que algún área de mi vida tenía que morir. Y si tú estás reaccionando, es porque la carne tiene que morir, el yo tiene que morir. Son avisos nada más. Son avisos. Es una forma para ayudarte a que te des cuenta que el pecado está ahí latente. ¿Y cómo podemos hacerle? Tenemos unas gráficas, Jocabed, ¿listas? Dice Romanos 6:12, lo que está diciendo el pastor. No reine pues el pecado en tu cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Así es. Entonces, en el hombre interior y pelea con la carne. El hombre interior, estamos hablando del cristiano, que no es cristiano lógico, que no pelea. Pues el hombre que no ha recibido a Jesús y que no tiene el nuevo conocimiento, ni tiene conciencia de pecado. Entonces, tú le dices, oye, ¿por qué haces esto? ¿Tú crees en Dios? No, yo creo en Dios. Es lógico que dicen, ¿qué tiene de malo? Todos lo hacen.
Es lo lo que común. estamos haciendo los estudios los viernes. ¿Y qué tiene de malo? Y aunque quiera, no lo puede entender hasta que reciba a Jesús que en su recibe a corazón y Jesús. comience una nueva vida en Cristo. Entonces, en ese cuerpo está el hombre interior y está la carne. Y ningún cirujano, ningún médico podría separar eso. Está dentro de nosotros. Y ahí va a estar. La siguiente gráfica, por favor. Entonces, nosotros ahora como hijos de Dios sabemos que lo que tenemos, peleamos para estar con Dios. Pero dentro de nosotros también nos jala hacia el pecado. Y ahí es la decisión tuya y mía para lo que quieres tú hacer. Ya conocen la historia, ¿verdad? De un ermitaño que bajaba todos los días del cerro al pueblo y vendía los productos que traía, los vendía en la tienda. Y siempre traía dos perros, ya han oído eso. Un perro negro, un perro blanco. Pero cuando vendía todo lo que tenía, se iba a la plaza y decía, yo le apuesto al perro negro. Y los otros decían, pues yo le apuesto al blanco. Y ganaba el perro negro. Y luego volvía a venir otra vez y decía, yo le apuesto al perro blanco, que es el que había perdido la ocasión anterior. Y entonces ganaba, y ellos le apostaban al perro negro. Y el señor ganaba. Se le acercó un señor y le preguntó, oye, ¿cómo es que tú siempre ganas? Si a veces pierde el negro, a veces pierde el blanco, según como tú apuestas. Dijo, sí, porque durante la semana yo alimento más a uno y al otro no. Así de simple. Así de simple. Si alimenta el perro negro, va a estar más fuerte. Y llegaba a las apuestas y sabía que iba a ganar el más fuerte. Así que en nosotros está también si alimentamos la carne o alimentamos lo espiritual. Está en nosotros. Está así de Tú simple. decides. La siguiente gráfica, por favor. El hombre interior. El hombre interior, la clave, la meta es llegar a que esté Dios en nosotros. El amarillo representa Dios, la luz de Dios en nuestra vida. Esa es la meta. Pero también la palabra de Dios. Como dice en Juan 17:24, es una oración que aún Jesús todavía sigue por ti y por mí, por toda la humanidad. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado de antes de la fundación del mundo. O sea, cuando tú y yo estamos en plena comunión con Jesús, y al decir comunión con Jesús quiere decir con los semejantes, con mis familiares, con mis vecinos, con todo tipo de gente. Como dice el apóstol Pedro, aún con los difíciles de soportar. Dios te da el fruto del Espíritu Santo y el dominio propio lo pones en acción. Entonces, cuando tú y yo tenemos la determinación de que reine Jesús, que no gane el pecado, que no me gane mi naturaleza humana, es cuando tú dices, yo me determino que cada día que me levanto, no me voy a mi trabajo si antes de leer la palabra de Dios, de estar en comunión con Jesús. Entonces, tú te enchufas con la palabra y no, porque Jesús venció, siendo el Hijo de Dios, con las Escrituras, venció a Satanás. Así es. Ya para concluir, hermanos, hablaba yo con una señora que su niña no estaba reaccionando como es debido. Yo me puse a orar y le dije, Señor, ¿es un mal espíritu que anda trabajando en esta niña? Y no era eso. La niña tenía cierta enfermedad y me mostró el Señor la enfermedad. Entonces le dije a su madre, lleve a la niña con el médico. Le voy a decir lo que el Señor me dijo que tiene. Pero usted no le diga al médico para testimonio suyo, que sepa nomás le voy a decir a usted lo que el Señor dice que tiene la niña y necesita que la atienda. Y le dije, pero para testimonio suyo, no le diga al médico, deje que ellos hagan su trabajo. Volvió y me dijo, es exactamente lo que dijo. Lógico, su fe creció, pero ahorita se está trabajando con esa niña. Pero el punto es eso fue estos días. Pero el punto es si es espiritual, entonces ahí le pedimos la ayuda al Señor para orar e intervenir. Pero si es por asunto de descuido, entonces ahí es trabajo de nosotros.
si tu problema con lo que tú estás batallando, el pecado que tú estás batallando, hay algunas cosas que a ti te corresponden. El Señor ya hizo todo en la cruz. Y entonces, a ti hay algún tipo de problemas que tú estés batallando, es problema tuyo. Tú tienes que resolverlo. Pero hay otros asuntos donde sí necesita la iglesia, nosotros, que nos unamos en oración contigo. En otras palabras, hay unas cosas que son para orar y otras no son para orar, es para accionar. Es para accionar. Es la desventaja a veces, por ejemplo, una iglesia bautista piensan mucho en los estudios y los llevan con el psicólogo, el psiquiatra. Los pentecostales, todos le sacan demonios. Fuego. Y entonces buscan el balance. Entonces buscan el balance. Entonces, entendamos esto. Hay cosas que a nosotros nos corresponde. Es como si yo le digo, Señor, estoy orando. A ver, ¿cuántos van a orar por mí para que yo rebaje? Pues no, mejor me pongo a dieta y se acabó, ¿verdad? Lo que necesitas comer, amigas. Gracias, el buen corazón que había que levantaron la mano que iba a orar por mí porque yo rebaje. Pero no, hasta Tito va a orar por mí que yo rebaje. Pero no, ahí me toca a mí ponerme a dieta y listo. Pero para los asuntos más serios. Entonces piensa tú, ¿qué es el problema con lo que el pecado que mora en nosotros? ¿Cuál es lo que tú estás enfrentando? Con la palabra de Dios se deshace eso, con disciplina espiritual. Amén. Con disciplina. Jesús ya lo hizo. Amén. Pero también va a haber casos donde sí se necesita que oremos. Necesitas apoyo. No se diga si son niños en Cristo, tienen poco tiempo en la iglesia. Necesitamos agarrarlos de la mano y llevarlos. Pero algunos de ustedes ya pueden, tienen palabras, saben qué hacer. Entonces no seamos decidiosos y lo dejemos a alguien más para terminar. Pero sí te digo, encara el pecado, encáralo. Si no se encara el pecado, va a carcomer. Más a los que ya sabemos. Importa mucho, hermanos. Esta semana encaramos varios tipos de problemas. Gracias a Dios que salimos triunfantes en el nombre del Señor. Gracias al Señor. Y es tan fácil estar en una iglesia y ser del montón. Y esa no es la intención, que cada persona desempeñe una función. Y una de las primeras cosas que se necesitan, pues estar limpios delante del Señor. Estar limpios delante del Señor. O sea, es una carrera de la vida, de pelear. Les voy a invitar que se pongan de pie. Voy a nomás leer el versículo 24 donde concluye el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo en el Romanos 7:24. Miserable de mí, pero lo dice con expresión de admiración, de que cansado estoy, en otras palabras. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está diciendo ¿quién? ¿Quién me librará? Y la palabra miserable en este caso es cuando estás totalmente cansado de vivir esa situación, que estás harto. Dice, no sé qué hacer. Que estás como cuando terminamos de trabajar, que a veces que llegamos exhaustos, que ya el cuerpo se cae ya sin que te quites hasta ni la ropa, que estás totalmente desgastado, que dice, ya no quiero hacer nada. Al grado de que cuando mucha gente dice, ¿sabes qué, pastora? Ya no me hables, ya no quiero ir a la iglesia. Ya no, mira, no cambia nada mi vida. Pero ¿sabes qué? Esa persona, no le digas que está endemoniada, solamente está gritando como dijo Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y viene la iluminación del Espíritu Santo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí están las dos leyes, la ley del pecado y de la muerte y la ley
del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, para la siguiente, ahí es donde viene Romanos 8:1. Ahora pues, ya descargué todo. Y Jesús lo dijo en Mateo 11:28 al 30. Vengan a mí, los que están hartos, los que están exhaustos, demasiado gastados, que yo les doy el descanso en sus almas. Gloria a Dios, Así gloria es. a Jesucristo. Hermano, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería si de pronto llegas a tu casa y te sacan a patadas de tu casa? Y está tu esposa ahí y le quieres hablar a tu esposa y hay un hombre fuerte ahí y te dice, ya no es tu esposa, es mi esposa. Y les hablas a tus hijos y le dices, y dice, no son tus hijos, son mis hijos. Y ahora le obedecen a ese hombre fuerte. Y si quieren reaccionar a tu voz o a tus cariños, de pronto los golpea y tú no puedes con él. Tú no puedes con él. Es más fuerte que tú. Es más fuerte que tú. ¿Qué harías? Hermano Diego, que llegara a su casa y tuviera abrazado así a la hermana Carla o otro hombre mucho más fuerte que usted, ¿qué haría usted? Que le hablara a sus niños. Qué feo, ¿no? Da coraje, da impotencia, da infinidad de cosas. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Que llegaras a tu casa y tus hijas, tus hijos, de pronto no te obedezcan a ti y el hombre fuerte está ahí sentado. Es el diablo y el pecado. Y el pecado, ¿qué harías tú? No puedes con él. ¿Te resignas y a buscar otra casa? ¿Te resignas? ¿Qué harías? Si no puedes con él, te saca patadas. ¿Qué harías? El Señor en su palabra tiene la respuesta en Lucas 11. Amén. Dice que viene un hombre más fuerte que ese hombre fuerte. Y ese hombre más fuerte es Jesús. Así es. Es Jesús. Amén. Aleluya. Es Jesús. Amén. Amén. Ese hombre más fuerte, así lo dice, más fuerte viene y él sí le gana. Así que lo que tú no puedas contra el diablo, contra el pecado, sométete al Señor. Sométete al Señor y tienes la ganancia por seguro. La victoria está contigo. Pero la clave es el sometimiento total a Cristo. Más si tú eres testigo del poder de Dios. Si el hermano José hace rato daba testimonio, dice, si antes de ser cristiano, yo le pedí al Señor, Él oyó. Él lo oyó. Ni 2 semanas duraron. El Señor le oyó. Gloria a No Dios. se diga si ya conocemos al Señor. ¿Qué es lo que estás batallando? El Señor dice, uno más fuerte viene y le ata y lo echa fuera. Y es la manera como se le gana el pecado. Sometimiento total a Cristo. Sometimiento total a Cristo en todas las áreas. Te podrás esconder de los pastores de la iglesia, aún te puedes engañar a ti mismo. Pero el Señor espera que todas las áreas de nuestra vida sean entregadas a Él. Así es como se le gana el pecado, hermanos. Así se le gana. Vamos a orar, Pastora Eva. Amén. Padre poderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, estamos, Señor, delante de ti, dándote honra, gloria y alabanza, Señor. Tú que conoces las mentes, conoces los corazones y conoces nuestro diario vivir, Señor. Aquí estamos, Padre. Sabes, por las batallas que mis hermanos han estado batallando estos meses, estos días, estos años. Levanta tu mano en alto, hermano, si tú quieres ser libre hoy.
En el nombre de Jesucristo, levanta tu mano en alto para saber que eres tú, con quien me estoy uniendo en oración. Las dos manos en alto para saber que eres tú. Padre poderoso, en el nombre de Jesucristo. Mira, Señor, mira el corazón dispuesto. Pero tienes que arrepentirte, hermano. Tienes que arrepentirte de ese pecado. Tienes que darte asco. Tienes que darte asco de esos que no es del agrado del Señor. Te tiene que poder haberle ofendido al Señor. En el nombre de Jesucristo, doblegamos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, para mantenerlo irreprensible delante de ti, Señor. Y este pecado es vencido, porque tú ya lo hiciste en la cruz, Señor. En el nombre de Jesucristo, somos cubiertos por tu sangre preciosa. Gracias, Señor, gracias, porque traes arrepentimiento genuino. En el nombre del Señor. Gracias, Padre. Amén. 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 Gloria.